todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin ningún provecho bajo el sol. Y si usted termina de leer Eclesiastés, se repite, la frase que más se repite es: todo es vanidad, todo bajo el sol es vanidad. Y usted dirá, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que este escritor está diciéndole a sus hijos, porque él escribió esto como libro de sabiduría para sus hijos, de los cuales nosotros somos parte espiritual. Él está diciendo: si tú vives en esta tierra bajo el sol, con tus ojos única y exclusivamente en lo que está en esta tierra, la vida es vacía completa. Te va a dejar una insatisfacción, no importa lo que logres, no importa cuánto tengas, no importa cuánto ganes, no importa nada. La vida va a ser vacía. Tienes que vivir con la vista puesta más allá del sol, por encima del sol. Y este cántico, si me puedes poner la primera diapositiva, por favor. Dice: por encima del sol hay una vista real, de ahí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Y eso era lo que Salomón estaba diciendo. Salomón estaba diciendo a sus hijos: si ustedes viven la vida y no tienen la visión celestial, van a terminar con un vacío espantoso. Y yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Vamos a cantar: Señor, ayúdame a yo fijar mis ojos más allá del sol y a ver estas cosas en esta tierra con la visión celestial. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? Cuando uno está enfermo, muchas veces lo que hay es que dolor. Cuando uno pierde un ser querido, es un dolor muy diferente a la enfermedad.
enfermedad. Cuando se va perdido un hijo de la casa, es otro dolor. Cuando uno peca y tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se entristece, porque eso es lo que pasa, y el de nosotros también, entonces ese es otro tipo de dolor. A veces tener un jefe difícil es un dolor fuerte. No sé cuántos estarán pasando por un dolor hoy. Pero si no lo está pasando, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, el dolor llega. Y este mensaje, como todo, es un entrenamiento. Vamos a estar hoy, texto por texto, revisando un capítulo de la Biblia, el primer capítulo del libro de Primero de Samuel. Y dice la Escritura, nacimiento de Samuel. Vamos a ir texto por texto y vamos a revisar y vamos a pedirle al Señor que nos dé en cada texto enseñanza. Es una historia hermosa, es una historia bonita y espero que usted la disfrute. Así que estamos listos para arrancar los motores y salir de este vuelo. ¿Tiene su Biblia abierta? Dice la palabra de Dios en Samuel capítulo 1. Hubo un varón, un hombre, de Ramataim, de Sofín, esto es un lugar de Israel, del monte de Efraín, que se llamaba, de tiempo pasado, ¿cómo se llamaba? Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Efrateo quiere decir, en esta ocasión, en esta que está aquí, que era, como dice al principio, del monte de Efraín, una de las tribus que tenía Israel, de uno de los hijos de Jacob. ¿Sabe que salieron 12 tribus? Y quiero decir y aclarar que es un efrateo, no se confunda, si quiere profundizar la Biblia, pero no quiere decir que él sea de la tribu de Efraín, porque también se le llamaba efrateo a uno que fuera de otra tribu, pero vivía ¿dónde? Donde dice aquí, en el monte de Efraín. Este hombre no era de la tribu de Efraín, sino que era levita, y ahí salieron los sacerdotes. Y dice, y tenía él 2 mujeres. Ya ahí hay un problema. Ahorita estaba Héctor comentando, si yo mal no recuerdo, que Salomón, ¿cuántas tenía Héctor? 1000. Y toda la grandeza que tuvo se echó a perder por causa de qué. ¿De qué? ¿Qué pecado? Las 1000 mujeres. No es idolatría. Podría ser adulterio y fornicación o lo que usted le ponga. 1000 ¿qué? Mujeres. Y Dios no lo hizo así al principio, porque la gente no, pero fulano tuvo 2 mujeres. Bueno, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esta historia que va a ser una historia de dolor, pero que va a ser una historia al mismo tiempo, fíjense, de dolor? Pero además vamos a ver la gracia de Dios, porque eso es lo bueno que tiene, que siempre la gracia de Dios, aunque haya dolor y haya lo que pase, la gracia de Dios es la gracia de Dios que nos salve. Pero aún así, vemos esta problemática, y lo dice, lo aclara la Biblia. ¿Por qué lo aclara? Porque es importante aclararlo. Y tenía 2 mujeres. Bueno, quizás no sufrió tanto como quién, como Salomón, que disfrutó el mundo, pero escribió ese libro. Como decía Héctor, si no lo mira con la buena óptica, es un libro completamente como para cerrar y
tenía 2 mujeres. Y aquí, desobedeciendo, como dijo Jesús a los fariseos, por la dureza de vuestro corazón se permitió esto. Pero esto no fue el ejemplo de cómo Dios quería el matrimonio. Y de aquí sale toda la problemática de lo que vamos a estudiar. ¿De qué lugar? ¿Qué frase estamos estudiando? Tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Dice, y todos los años, estoy en el 3, todos los años aquel varón subía de su ciudad. ¿A qué subía? A adorar. ¿A qué subimos nosotros aquí hoy? A adorar, lo mismo. El pueblo de Israel, y ahora somos ¿qué? La iglesia. Y él subía a adorar. Adoraba posiblemente mucho más seguido, pero ahora iba a una actividad especial que tenía que caminar kilómetros, millas, hacer todo un plan para ir allá donde estaba el sumo sacerdote. Dice, y todos los años el varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo. Este era el lugar de Israel. Recuerda ese lugar. ¿Dónde era? En Silo. ¿A quién le sacrificaba? La sacrificaba a Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia que allí estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Elí era el sumo sacerdote y los hijos que no servían. Eran sacerdotes como su padre, pero llenos de pecado. Y usted tiene que, yo le invito a que se lea la historia de esto, para que vea cómo el pecado. Pero esto no es el problema de hoy. El problema de hoy es el Cana. Así se llama el hombre, ¿no? ¿Cómo se llama? El Cana. ¿Un qué? ¿De qué tribu? De Leví, levita. Ok, y todos los años el varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo. Dice el 4, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, ahí había una ceremonia. Allí había una ceremonia y aquí se explica algo importante de la ceremonia. Se puede imaginar a él con todos sus hijos, las 2 esposas, y allí preparando el sacrificio para adorar a Dios. Ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos. ¿Todos los hijos de quién eran? De Penina, porque ya dijimos que Ana no tenía hijos. Le daba a todo el mundo, hay que enseñar a los niños. Yo recuerdo cuando mi mamá me llevaba a la iglesia y mi papá, yo me sentaba en el banco ahí, a veces tenía un carrito, a veces me entretenía. Y yo creo que muchas veces escuché, porque como no podía correr por el templo ni nada de eso, no me permitían eso, pero sí me ponían una monedita en la mano que era para qué. Nunca dejé de ofrendar en la iglesia. Eso es una cosa que se enseña. Así. Aquí está una ofrenda grande, costosa. Y también los niños tomaban ofrenda y ahí todo. Voy a leer el 5 otra vez, pero Ana daba una parte, voy a leer el 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero Ana, ¿qué hacía con Ana? Daba una parte escogida. Daba una parte que era el doble o mucho más. Y esto era público. Esto no era secreto, ni mira niñito aquí, no, eso era un acto que se hacía. Y todo el mundo se enteraba de que Penina tenía una pequeña menor ofrenda para dar a Dios. ¿Y quién tenía mayor cantidad? Ana. Y eso porque amaba a Ana. Y se hacía diferencia entre esposa y esposa. Había una que era siempre la más amada. Le daba a ella esa parte escogida, aunque
dice, Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, mire hermano, eso fue un pecado de quién? Del Cana. Y ahí cuando hay dos mujeres en un matrimonio, ¿qué hay? Rivalidad. Y eso que se admitía y era legal y por la dureza de vuestro corazón, pero en la dureza de vuestro corazón y que Dios lo permita, que Dios permita que tú hagas 20 cosas y no te castigue o no te saque o no te expulse, no quiere decir que tú no vas a recoger ¿qué? Las consecuencias. Y aquí está, simple. A veces se hacen muchas cosas, pero las consecuencias vienen atrás. Y Dios las utiliza, no las deja pasar por alto. A veces las pasa por alto, pero a veces no. ¿Para qué? ¿Para qué Dios las utiliza las consecuencias? Para disciplinarte, para enseñarte, para corregirte, para santificarte. Así es. Dice el 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Sabrá Dios las cosas que le decía allí en secreto y a lo mejor en público también. Te dio la mejor ofrenda, pero tú no tienes qué. Lo que más él quiere aquí que son los niños. Bueno, esta era la preferida. Ana. Y su rival la irritaba, estoy en el verso 6, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada que ir a Silo, en vez de ser para ella una fiesta y una oración a Dios que la alegraba, que era una humillación. Y así hacía cada año, verso 7, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. La familia, yo no sé, porque a veces los hombres somos medio ciegos, pero a veces están las cosas al lado de nosotros y no las vemos. Posiblemente el Cana no se da cuenta mucho de eso, de la guerra que me en su casa. Yo pienso que sí. Pero la guerra era entre las dos esposas. Y este que voy a contar ahora fue la última vez que fue allí ya, después de mucho sufrimiento. Y allí, estando allí, ¿dónde era el lugar? Silo. Silo era el lugar donde estaba Elí, el sumo sacerdote, con sus 2 hijos, eran malos, y allí se ofrecía sacrificio a Jehová. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Él sabía por qué lloraba o no? Bueno, si no sabía por qué lloraba, entonces yo tenía razón. ¿Cómo estaba? Sí, pero sí sabía por qué lloraba. Sabía por qué. Aquí está la respuesta. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué no comes? ¿Por qué? ¿Y por qué está afligido en tu corazón? Y mira aquí la respuesta. La respuesta se la dio ¿quién? El mismo, el Cana. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Soy un marido para ti especial. Tú sabes que siempre te rodeo de cariño, de favores. Tú eres la amada. ¿No te basta con eso? Pues no le bastaba. Y tenía un problema. Y veía a su esposa, la más amada, ¿cómo era? Infeliz, triste. Y la otra tenía su muchacho, no le daba la doble porción, eso lo sufría un día, pero hacía sufrir más a la otra, y ella disfrutaba de sus hijos. Penina. Así que hay un problema planteado. ¿Hay un problema planteado o no? ¿Y qué es lo que hay? Y ese es el dolor. ¿Cómo se dan lugar las mujeres aquí de? Si nada más la mujer cuando mira, el hombre mira a una mujer así, ya se fue un lío de tremendo dolor. Así que ¿qué será? Que está casado, tiene ella, no tiene hijo, la otra tiene, y ¿qué me importa que me dé la doble porción o no? El problema es que yo soy la que tengo hijos y por lo tanto irritaba a la otra. Y había un problema serio ahí. Y el Cana se da cuenta que no podía resolver eso. Porque no podía expulsar a la no querida, porque ya estaba lleno de qué? De hijos, que no iba a expulsar a sus hijos. Y ahí iba con su arrastre. En el 9. Ahí terminó la pregunta. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
y dice que 9. Ana no respondió nada. Se levantó Ana después de haber comido y bebido en Silo, y mientras se levantó, ¿y sabe dónde fue? Para el templo israelita. Y dice, se levantó Ana y después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, ahí sentado en una de las puertas, y estaban los pilares que sostenían, ella hizo una oración. Así que se imagina, vamos a llevarlo a lo moderno, que entra aquí en un horario específico y se pone solita a orar en un banco, trayéndolo aquí. Y ahí empezó a orar, y a orar, y a orar. Voy a leer el 9 otra vez. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró. ¿Cómo lloró? ¿Por qué? Dolor. Los dolores hacen llorar. Si es dolor físico, hace llorar. Si se te va un hijo de la casa, te hace llorar. Si se te va tu esposa, te hace llorar. Si se te va tu esposo, te hace llorar. Si el ciclón nos lleva al techo, ese es otro dolor, ¿verdad? ¿Y qué es más? Muchas veces. Llorar. A lo mejor no llora público porque te da pena llorar por el techo, pero me tengo un rito de decir, ay Señor, no puedo con esto. Porque eso es una cosa difícil, ¿no? Digo, creo yo. Y ella con amargura de alma oró. Y lloró como abundantemente. Y ahí estaba en su proceso, ¿no? ¿Se lo puede imaginar qué tiempo habrá orado? No sabemos. ¿Qué tiempo tú crees, Daniel? Par de horas, está bueno el tiempo, ¿verdad? No fue menos, no fue más, pero oró abundantemente. Y a veces ni decía nada, lo que hacía era gemir y llorar, y de pronto decía cosas, y gemir. Pero dice el 11, e hizo voto. Quiere decir, le hizo una promesa a Dios. Le hacemos promesas a Dios. Es lindo hacerle promesas a Dios, promesas buenas. Claro, dice la Biblia, es mejor que no prometan, que prometas y no cumplas. Pero eso no borra porque no prometas, eso no te está frenando. Lo que te dice que tienes que ¿qué? Que cumplir. Me dicen, no, yo no prometo nada porque la Biblia dice, no, tú lo que eres un frío o un tibio y te vomitaré, dice el Señor, ¿de dónde? De mi boca. Así que nadie coge el no, dice, y yo he visto a nadie cristiano así, no, yo no prometo nada, la verdad que yo no prometo nada porque es mejor no prometer nada. No, eres un tibión que vomita, Dios te vomita. Así de así. Ahora, a esta mujer no le importaba nada, esta mujer decía, yo tengo que resolver este asunto. Y muchas veces nosotros estamos así, deberíamos hablar así, con nuestra condición espiritual, que no nos damos cuenta. Y nos rendimos a los pies del Señor, entonces dice al Señor, lávame de mi maldad. Como hizo David cuando salió de Natán, que Natán lo acusó. Tuvo que esperar a que viniera el profeta delante de él. El mejor rey de Israel. Y allí se derramó en lágrimas David. Y ahí pidió perdón por sus pecados. Y hizo una acción a la hora de la verdad muy parecida a la de Quín. David, a la de Quín. A la de una simple mujer de Israel. El rey. Ana. Y yo entiendo bien esto. Porque cada rato caigo con el dolor de mi pecado en mi corazón, mi hermano. Y eso lo hace a uno. Cuando uno termina, uno sale feliz. Pero hay un voto. Hay un voto. Hizo un voto, eso es importante. Diciendo, Jehová de los ejércitos, este es el voto. Este es el voto. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Le pidió varón? Le pidió varón.
Eso es un misterio, ¿no? Porque un hijo. Pero ella quiso que varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Claro, porque los que se dedicaban, ¿quiénes eran? Los varones. Y eso no quiere decir que está despreciando Dios a las niñas. No, no, no. Es un sistema que es de Dios, que es divino, que es perfecto. Todo lo de Dios es perfecto. Ahora la gente empieza a cambiar y hacer cosas, y no, que eso es feminismo o que es machismo, y empiezan con esa política y toda la basura del pecado que tiene esta sociedad esquizofrénica de hoy. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y está pidiendo bastante. Y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que le estaba dando una entrega seria. Porque es una persona dedicada a Dios, que el único que puede hacer eso es Dios. Esto se llama nazareo, y el nazareo no pasaba navaja sobre su cabeza. ¿Se recuerdan de Sansón? Sansón fue declarado nazareo y por eso no era que simplemente el pelo le daba la fuerza, no, él tenía pelo porque había sido dedicado nazareo y no podía pasar navaja sobre su cabeza, tenía un pelo largo. Y cuando pecó Sansón, el nazareo, que debía ser dedicado a Jehová y que hizo tremendas cosas, Dios dijo un día hasta aquí. Y permitió que le cortaran el pelo. Y no tenía la fuerza en el pelo. El pelo era un símbolo. No tener el pelo era un símbolo de que la presencia de Jehová salía del nazareo. ¿No? El pelo. No, estaba en el pelo. No, el pelo era un símbolo de lo que él era. Pero como no lo era, Dios dijo, hasta aquí llegaste. Hasta que le volvió a crecer el pelo y se arrepintió. ¿Dónde? Ciego. Y entonces destruyó con 2 columnas. Volvió a recuperar su fuerza. Las columnas le cayeron arriba, pero aquello estaba lleno de gente allí, burlándose de él. Y dice que ese día mató más gente, Sansón, que todos los que había, y había matado mucho, que todos los que había matado. Y así terminó su ministerio. Pero iba a tener el pelo que largo según su madre. Pero pidió mucho. Yo me doy cuenta que pidió mucho. Bueno, ella estaba ahí. Vuelvo a terminar. Yo lo dedicaré, en el 11, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Como diciendo, Dios, lo que te estoy pidiendo, te lo estoy pidiendo de corazón en serio. Este hijo no va a ser mío. Le está pidiendo un hijo a Dios. La que no tiene hijo, ¿para qué? Para entregarlo. Y eso es otro ejemplo. Porque a nosotros nos cuesta trabajo dar tantas cosas. Nuestro tiempo, nuestra casa, nuestro dinero. Y 20 cosas nos cuesta trabajo dar. Y siempre estamos ahí a ver cómo vamos. Bueno, que ella estaba allí, porque como estaba rendida, como ella estaba sufriendo y tenía ¿qué cosa? Un dolor. Como si se quedara sin hijo. Porque ya la otra no le iba a poder decir, oye, no tiene hijo. Yo no tengo hijo, pero tengo uno allá. Encima. Ella quería resolver su dolor, pero al mismo tiempo entraba entrando con una comunión con Dios especial. El Espíritu Santo la estaba llenando ahí, el Espíritu Santo, ahí en el banco del templo, donde estaba orando. Y todas estas declaraciones es ella derramando su alma y la presencia de Dios, dictándole cosas a su corazón. Porque cuando entramos en la presencia de Dios, ya no soy yo. ¿Cómo dice el texto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿No entienden? Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Entonces, se estaba llenando tanto del Espíritu allí en el silo, en el derrame, en la oración,
Ella le hizo una catarsis a Dios. La gente confunde el término de catarsis. El término de catarsis la gente cree que es cuando uno se desahoga y se desahoga y desahoga. No, tú te puedes desahogar y hablar y desahogarte con una persona y hablar y desahogarte y no ocurrir catarsis. Porque la catarsis no es eso de desahogarse. La catarsis es que después que tú te desahogas, si hubo catarsis te sientes bien. Ese es el concepto de catarsis. Es lo que pasa, no lo que tú haces. Así busca los diccionarios. Entonces esta mujer derramó su alma y estaba diciendo todas las cosas que está diciendo. Claro, cuando ella salió de allí, salió con una ¿qué? Con una catarsis. ¿Qué quiere decir catarsis? Se sintió bien. Es bueno desahogarse. Es bueno desahogarse. Los psicólogos usan, esta es una palabra de psicología, los psicólogos usan la catarsis para que la gente hable y se derrame a alguien, a veces hasta a cualquiera. Pero yo digo que cuando uno recibe una catarsis de Dios, es decir, que tú derramas tu corazón, esa es la mejor catarsis que se puede recibir. La que viene de quién? De Dios. Y muchas veces cuando uno hace una catarsis con un hermano del Espíritu y el hermano te oye y hace una oración después de que la oración es para que tú seas bendecido, es Dios metido donde? En el asunto entre nosotros, cuando hacemos catarsis los unos con nosotros. Pero tiene que entender bien el término catarsis. El 14. El 12. Gracias, Daniel. Mientras ella oraba largamente, iba con centro de lo que hablo, después estoy perdido con usted. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, ¿dónde estaba Elí? Allí al lado de la columna mirándola. Y se equivocó. Elí se equivocó con Ana. Los pastores a veces nos equivocamos con la gente. Elí se equivocó con Ana. Dice que la estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Así que era así. Y él dijo, esta es borracha. Los humanos nos equivocamos. Esta está borracha. El padre de David se equivocó. Cuando fueron a ungir allí a un hijo, y le dijeron, no está aquí ninguno de ellos. ¿Cómo no? ¿Y a qué viniste? Y dice, pero tú no tienes más hijos. Tú no tienes más hijos. Oye, hay uno allá con las ovejas que casi es un niño. Dice, tráemelo. Porque no me iré de aquí, porque ese fue el que escogió Jehová, porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, sino que mira qué cosa, el corazón. Él estaba mirando la borracha, se equivocó. Yo me paro ahí y me enseña mucho eso. Se equivocó, hay que tener cuidado, se equivocó. Se equivocó. La tuvo por ebria, dice el verso 13. El 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, con un respeto y un temor tremendo, porque era el sumo sacerdote. No, Señor mío, no soy una mujer, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque ir a hacer una borrachera al templo era una israelita que impío. Porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Y me imagino que Elí dijo, ay, qué error he cometido. Y Elí respondió y dijo, y aquí la bendijo. Un sumo sacerdote bendijo a quien ya empezó la respuesta a la oración. Ven en paz. Wow. La paz del Señor esté contigo. No lo estaba diciendo cualquier gente. Ven en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Fíjense cómo Dios está trabajando en un asunto que ella podía haber estado allí, haber pasado todo eso y el sacerdote no estar allí. Pero ¿qué pasó? Estaba. Y no solamente que no vio a una gente, porque
la gente iba a orar allí. No, es que la fijó y se quedó fijada en ella y se equivocó. Y eso hace que él no olvide, que es importante, porque todo aquí invana una cosa con la otra. Es importante que él no olvide. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia. Fíjese que mujer más respetuosa. Humilde, sí, es respetuosa, humilde. Se equivocó el sumo sacerdote y sin embargo, mire lo que dice: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, le dijo a él. Y eso puso más triste ahí todavía, ¿no? Porque vio que la mujer era una israelita de verdad. Y dice: y se fue la mujer por su camino y comió. Y esta es una de las frases principales que hay aquí, hermano. Y no estuvo más triste. Ahí es donde yo me paro y meto un frenazo y me meto una hora meditando y usted tiene que hacerlo conmigo. ¿Y por qué yo sigo triste? Eso tiene una respuesta fácil. Porque usted cree que Ana terminó su oración aquí. Ella comió, bebió, se fue a trabajar para su casa. Pero ¿qué hacía Ana todos los días? Llenaba su pila. ¿Con quién? Con oraciones. Con oraciones. Y nos estamos entrenando porque el día llega y no estuvo más triste. Si Ana no estuvo más triste, tú y yo que somos escogidos de Dios, porque lo somos, y tenemos el Espíritu del Señor dentro de nosotros, y tenemos fe en Jesús, y Jesús dio su vida por nosotros, y acabamos de hacer la cena del Señor, que es un acto tremendo. No estuvo más triste. Hay un texto que yo tengo aquí, que lo quiero recordar. Venid a mí, Mateo 11, 28, venid a mí, eso fue lo que hizo Ana, eso es el Nuevo Testamento, eso es Evangelio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahí trabajados y cargados son dolores, son penas, son pérdidas de la vida esta que está difícil, de la vida esta que es incierta debajo del sol, de la vida esta que ahora mismo en el cielo este que está aquí tenemos una guerra que no sabe cómo aquí cae un misil. ¿Sabe que no se sabe? Claro, nosotros no podemos estar pensando eso. Nuestra mente, nosotros tenemos la mente de quién, dice la Biblia, de Cristo. Nuestra mente está con el Señor. Y aunque se traspasen los montes a la mar, yo estaré confiado. Así vivimos los cristianos. Venga lo que venga. No queremos la guerra. En todos los Zoom yo le digo: hermano, vamos a hablar por la guerra. Váyase con esta carta por la guerra. Estamos en guerra, Ya estamos en guerra. Y que no va a pasar nada. Ten cuidado, se puede pasar y mucho. Pero no estuvo más triste ni más preocupada. Eso se lo añado yo. Porque la preocupación es un dolor. Cuando tú estás preocupado, es un dolor fuerte, sordo. Tú sabes que en medicina existe el dolor sordo, así le llaman los médicos, en los libros de medicina. Tengo un dolor sordo en la boca del estómago. No es ese dolor que estoy partido, que tengo que irme para la urgencia, pero es un dolor que está ahí, y que no es un dolor pero que no vuelvo a dormir con el dolor. En medicina se define como dolor que sordo. Así, en los libros de medicina, en los libros de clínica, está así, dolor sordo. Tiene un dolorcito aquí en la muñeca que no me molesta, o sea, no te hace de emergencia, pero oye, no puedo leer, ¿qué le pasa? Me pongo a leer y el dolor está aquí. Eso es un dolor sordo. No, ¿por qué le llaman sordo? No sé. Pero tiene su lógica, seguro, yo nunca me he puesto a pensar eso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haréis descansar. Pero ese es el 28. Pero si usted sigue en 29, no puede terminar ahí. Fíjese lo que Dios te dice en el 29. Y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Te une ese texto con este. Esta mujer era mansa y humilde. Aprendamos mansa y humilde. Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, el 29, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, termina, y hallaré descanso para vuestras almas. Vaya a la Biblia. Yo les dejo este texto en el WhatsApp para que ustedes vayan a la Biblia, pero todo esto se tiene que combinar imitando a Jesús. Mansedumbre, humildad, y va a haber qué cosa. Dios hace una promesa. Descanso para vuestras almas. Y ahí viene toda, cuando tú te sientes así, dice la Biblia, no tendrás temor a malas noticias que llegan cada rato. Dice el 19, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana, su mujer. Siempre se llenaba, pero no tenía hijos. Pero ahora dice, se llenó a Elcana, a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. ¿De qué sexo? Varón, hijo. Y le puso por nombre Samuel. ¿Sabe lo que quiere decir Samuel? ¿Cuántos saben lo que quiere decir Samuel? No lo oigo, alguien lo sepa. No, ese es Emanuel, el nombre de Jesús. Pero pero Samuel tiene un doble nombre. Dice que Samuel quiere decir pedido a Dios. Pero hay otro nombre en el hebreo que juega con ese, y por tanto el nombre en sí de Samuel son dos nombres. ¿Tú sabes la gente que tiene dos nombres? ¿No? ¿Quién tiene los nombres aquí? ¿Sabes, José, cómo es el tuyo? José Luis. Bueno, este se llamaba. ¿Cuál es el primer nombre que hablamos ahora mismo? Pedido aquí. Pedido a Dios, y el otro es Dios escuchó. Así que Samuel es pedido a Dios y Dios escuchó. Es complejo. Pedido a Dios y Dios ¿qué? Escuchó. Dígalo conmigo. Pedido a Dios y Dios escuchó. Y escuchó rápido. Escuchó rápido. Hay un pastor famoso en el mundo, Jorge Müller, porque Jorge Müller era famoso, se le respondían las oraciones en el momento. En su orfanato, yo he hablado aquí varias veces de eso. Jorge Müller oraba y había fueron, no era cuento de él, estaba recogido en la historia y fue famoso, porque cuando ocurrían esas cosas, la ciudad entera se enteraba de eso. Jorge Müller, pastor, de esta época, no de esta época de nosotros, pero ya no tiene nada que ver, de esta era, como dice, no, de la época de los cristianos, vamos a decir eso. La época de Jesús, no de esta era, de la época de que los cristianos estaban en esta tierra, porque Jesús llegó y partió la vida del hombre antes de él, ¿y qué? Y después de él. Bueno, un pastor tuvo oraciones rápidas. Estaba en su orfanato, tenía montones de niños, llegó a tener varios orfanatos porque tenía una carga por los pobres y por niños que no tenían padre ni nada, y ahí tenían cobija y tenían alimento. Y le dijeron, oye, pastor, no tenemos desayuno para los niños. Vamos a orar. Y agarró el equipo de trabajo que estaba trabajando en el orfanato, tuvo una oración. Señor, no hay comida para los niños, no tenemos desayuno. Y terminada la oración, después de dar gracias por lo que no había, pero como si lo hubiera, porque así es Dios. No lo hay, pero es como si qué, como si lo hubiera, tocando la puerta. Y allá fue una empleada, ¡brum! Mire, la panadería que está al lado se nos pasó el pan y los clientes no lo quieren.
El pan lo que está es un poquitico tostado. Estamos haciendo una nueva tanda y queríamos donárselo aquí a la reforma. Pan para adentro, pan para adentro. Y el mismo que sorprendió que queda. Mule. Y ya cuando empezaron a preparar todo el pan, aquí está el pan. En realidad, eso no son historietas. Abre la entrada. El lechero, un carro de leche, que se rompió y se iba a echar a perder la leche y sabían que había un orfanato ahí y ya se había ido a la lechería y no daba tiempo y no sé qué, que si queríamos la leche. Sí, se no me cae la leche, mamá. Y lo entrevistaron un día y le dijeron, pastor, ¿qué hace usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo hace usted para que Dios le responda a las oraciones rápidas? Yo le dije, no. Mi Dios ha querido responderme oraciones rápidas. Usted también, lo que usted no la recuerda. Pero llevo muchos años orando por 3 amigos míos. Vilma me rectificó la historia porque yo la hacía muy diferente. 3 amigos míos. Muchos años. El Señor me respondió a los 5 años un amigo. A los 20 años, a los 50 años me respondió el otro amigo. Y el otro no me lo respondió. Yo sé que aunque yo me muera, si no me lo respondió, yo lo voy a ver en el cielo. Amén. Convertido. Así será. Así le respondió Daci, el pastor aquí. Dice 21, y después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio. Volvió otra vez, pero ahora estaba Ana con un niñito recién nacido, porque eso lo hacía todos los años, ¿no? El niño tenía meses, estaba lactando. Pero Ana no subió. Ese día Ana no subió. Sino que le dijo a su marido, y aquí hay otra parte que Dios tiene que responder. Usted la pasa por alto, pero yo que me doy cuenta se lo estoy diciendo aquí. Y no subió Ana, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleven y sea presentado de Jehová y se quede allí para siempre. El problema es que ese era hijo de ella, pero hija de quién? De Cana. ¿Y era un hijo qué? Varón. Y era el primogénito de la amada. Y generalmente los israelitas querían el hijo primogénito para que le ayudara cuando fueran adultos, ¿qué? Pues a lo mejor tenía un montón de chiquillas allí, pero le hacía falta, ¿qué cosa? Un varón. Y si el Cana decía no, ahí se paraba todo. Y mira cuál fue la respuesta de Cana. Eso es respuesta respondida. Porque a veces la mujer necesita que su varón, su esposo ceda en algo, o al revés, el esposo que la mujer ceda. Y en el 23 dice, el Cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Yo me imagino a nacido, mira, gracias Señor, gracias, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente, y este era un hombre de Dios, solamente que cumpla Jehová su palabra, que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Cuándo es un destete? ¿A qué edad ocurre un destete? ¿Eh? No te oigo, ¿eh? 2 o 3 años. ¿Qué dice la doctora aquí? ¿Qué dice Daviela? No te oigo, Daviela, habla. Un año es una edad. Dicen los médicos que tienen experiencia y observan todas las cosas estas, que cuando la mujer le da de amamantar a su hijo, pasan varias cosas, es buena. ¿Se reduce el cáncer de mama, Gabriela? Sí. ¿Y qué pasa con el útero? Se recoge más y la mujer pierde, ¿qué cosa? La barriga. Porque pierde mucha caloría.
Sí, eso es así, eso está escrito en los libros de Sira. Así es. Así que la mujer me llevó al niño, ¿hasta cuándo? Hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? Dígame el lugar. Silo. No se lo olvide, estamos aprendiendo aquí, anote. Silo. Lo llevó a Silo, que allí estaba aquí. Y menos, le voy a decir una cosa. Esto no es que yo le quiero que mi hijo sea dedicado al Señor, y voy a dedicar a este mi hijo al Señor, y voy a ir y se lo digo, llego allí donde está el sumo sacerdote, y digo, mira, este hijo del Señor, y yo le digo, no, eso no es así. Porque un nazareo, el que lo decide es Dios. Ni el sumo sacerdote decide, este va a ser nazareo y este no va a ser nazareo. Ese es un cargo que Dios es el que lo ordena. Nadie puede inventar eso. Entonces, no había un sistema ahí para llevar niños y dejarlos al templo. Porque cualquier mujer que no quiere criar al hijo lo suelta para el templo. No. De hecho, no. Esta es una historia única. Entonces ya pasó por el filtro de quién? Del padre. Ahora, ¿quién falta que reciba a ese niño del templo? El sacerdote. Lo que pasa es que usted lee la historia, pero no, si usted lee la meditación de la historia, otra cosa es. Ya el Cana le dijo, hazlo que te parezca. Ya, ella ahí brincó un escalón ya. Y lo trajo a la casa de Jehová, dice el final del 24, en Silo, y el niño era pequeño. ¿Qué edad tú crees, José Luisito, que tenía? 2 o 3 años. Bueno, yo le traigo una foto aquí. El niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Si el hombre no hubiera estado ahí y no se hubiera ocurrido aquella conversación pesada para Ana, porque el hombre le dijo borracha, y el hombre se equivoca, y esto le trae qué cosa al hombre. Recuerdo, ante la mujer, y apareció como que con el niño. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y dice que adoró allí a Jehová. Y obviamente, la Biblia no lo aclara, pero Elí no podía decir si el niño va a ser nazareo. Algo le transmitió Dios a Elí, quizás que se sentía culpable de haber ofendido a aquella mujer, vio que estaba cumpliendo con el Señor. Y él dijo, bueno, se quedó así. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Elí? Lo recibió. Y adoró allí a Jehová. Aquí termina este capítulo. Pero yo quiero enseñarte algo para que usted me diga. ¿Cuántos años me dijiste? 2. ¿Y tú, Nelson? 2 o 3. Aquí tenemos un... Ojalá que sea un salón. ¿Puedo apagar la luz ahí? ¿Quién es ese que está ahí? 3 años. ¡Está destetado! ¿Con qué está él ahí en el banco? Ese es el viernes. Día de ensayo aquí. ¿Viene aquí? No, pero no se para ahí. Miren esto. Recibe clase en el templo. Lo mismo que el niño Samuel. Ahí estamos bien.
recibiendo explicaciones y poniendo cable. Y lo sabe poner. Y lo está aprendiendo. Y aquí alguien le habla a Daniel desde el audio y Daniel atendiendo y mírame si él no. Mira a Daniel como diciendo, ¿qué pasa allí? Y mira a él con los aparatos en la mano y mirando al que está hablando con el audio a ver qué información está dando. Bueno, así fue. Cuando vayamos al capítulo 2, que vamos a ir, así fue. El niño estaba en el templo, usaba un manto de sacerdote, que no tiene todo lo que tenía el manto de sacerdote, pero algo tuvo que recibir Elí de Dios para él decidir eso. Y el niño estaba allí. Y los hijos de Elí eran ¿qué cosa? Pecadores de la madera. Y el hombre santo allí, el niñito santo caminando. Y Elí cogiendo cariño al niño. Trae tu niño a la iglesia y mételo, involúcralo. No lo saques porque Satanás te va a quitar mente de aquí. No lo saques. Prométeselo a Dios a tu niño, no para que sea un nazareo, para que sea lo que Dios quiera que él sea. Amén. Un pastor, un diácono, un cristiano que evangelice. Espero que estos riachuelos que han pasado por mi corazón lleguen a ustedes también. Vamos a orar. Padre, aquí está esta palabra a predicar.